Sí, no, está súper guay, la verdad. Me moví, no sé si estoy en el mismo sitio. Vale, yo me vine para Barcelona en el 2016, tan pronto como terminé la universidad, y vine escapando de esta situación precaria de mi país, ¿no? Esa situación política, económica. Tenía que ayudar a mis padres y quedarme en Venezuela no era una opción para poder ayudarles. Entonces, venir para acá fue lo primero que, bueno, lo que tenía más cómodo. Y también mi proceso migratorio creo que está anunciado desde una posición privilegiada, ¿no? Porque yo tengo pasaporte europeo, entonces venir acá con la nacionalidad era una experiencia totalmente distinta a la de muchos de mis amigos que emigraron sin papeles. Y de hecho de mi grupo de amigos era curioso porque ninguno queríamos irnos de Venezuela, teníamos esta sensación de no, yo me voy a quedar, quiero luchar por el país, quiero, ¿no? Toda esta idealización de la nación. Y al final cada uno terminó yéndose a sitios distintos del mundo. Los que teníamos pasaporte europeo obviamente vinimos para acá y muchos de mis amigos que no tenían doble nacionalidad terminaron en Sudamérica, en Chile, Argentina, ¿no? Fueron los países que los acogieron. Y mi proceso migrante pues fue eso, ¿no? Como yo lo veo desde muy privilegiado por el hecho de, bueno, ser blanca, heterosexual y tener doble nacionalidad. Ya creo que por allí hay como una visión distinta, ¿no? Pero llegar acá fue rodearme con venezolanos que compartían el mismo sentimiento que yo de lo que dejaban atrás y a diferencia de mí que tenía los papeles, sí eran personas que están acá pues en una posición difícil, que han tenido que pedir, ¿cómo se llama? Asilo político, que han tenido que trabajar en negro, que muchos todavía siguen en situación irregular. Entonces, para mí como convivir con estos amigos tan de cerca que son mi familia hoy en día, que sí que han tenido que luchar por el día a día y por ser vistos, también como que me afectó y me permitió mirar otras formas migrantes que eran distintas a la mía, pero que igual se relacionaban conmigo de una u otra forma. Mm, Dentro de Venezuela, no. Creo que tenía todavía esta noción de que me quería quedar en el país, de que quería contribuir y bueno, todo esto. Pero creo que el ser migrante o ser consciente de esto es algo que vino a mí una vez dejé el país, ¿no? Que no cuestionas o no piensas tanto en este proceso solo una vez que estás fuera. Entonces creo que hay como un proceso, no sé si de idealización o de nostalgia o añoranza y esto te hace mirar atrás, ¿no? Y como ver tu proceso migratorio y cuestionarte, ¿habría dejado el país si la situación hubiese sido distinta? ¿O qué me llevó a venir aquí o por qué, ¿no? Pero no, creo que es algo que lo pensé una vez estando fuera del país. Sí, sí, yo creo que sí, evidentemente. Creo que es muy curioso porque no podía hablar de mi país cuando estaba en el país. Creo que esto te lo comenté en algún momento, pero siempre vuelvo a esta idea porque yo pude como hablar de Venezuela o de lo que dejaba cambiando mi lugar de enunciación geográfica, ¿no? Es como una vez fuera del país pude como obtener una mayor perspectiva y poder hablar de lo que dejaba. No sé si porque estando allí era muy doloroso o estaba simplemente cegada por la situación del país y no había como un espacio, no sé si decir cómodo, para poder hablar de esto. Entonces, una vez fuera, sí que este lugar de enunciación se crea, se origina afuera para poder hablar de lo que dejas. No sé si eso tiene mucho sentido, pero, pero en mi caso fue así. O sea, estar fuera, migrar, fue lo que me hizo volver la mirada a lo que dejaba atrás y ser consciente de, vale, esto es de donde vengo, esto es lo que soy y probablemente por este mismo sentimiento de idealización o nostalgia busco o intenté como hablar de esto que dejaba, ¿no? Y también yo creo que como una manera de, bueno, obviamente volver al tema de la identidad, ¿no? Que está tan presente, entonces era como, soy migrante, pero tengo doble nacionalidad, estoy acá, pero no hablo la misma lengua, aunque es la misma lengua, quién soy. Entonces creo que era un poco también como mirar atrás desde
ya sin este estrés de sobrevivir el día a día en el país, sino con la calma de, bueno, estoy en un sitio seguro, con tranquilidad, con cierta comodidad, quizás ahora sí que puedo como hablar o enunciar esto que llevo, ¿no? Dentro. Sí, sí, sí. Y es algo muy curioso porque hay como una fusión y creo que no es algo que me pasa a mí, sino a cualquier persona que escribe y migra al final, tu escritura se empapa de lo que te rodea. Entonces, por más que yo miro atrás y quiero hablar de mi país y quiero recoger, ¿no?, slang venezolano o tradiciones o lo que sea, esto al mismo tiempo está fusionado con la cultura que me rodea, ¿no? Que en este caso, pues, Barcelona, el catalán, la gente de acá. Entonces, hay como una fusión entre mi experiencia migrante y el lugar que me acoge y la gente que me recibe. Vale. Em, Surgió como una mirada hacia atrás, ¿no? Como un proceso, yo creo, como una especie de purificación, de limpiar todo esto que arrastraba y como, bueno, hacer catarsis y desgranarlo y dejarlo ahí en la hoja. Pero creo que durante el proceso de limpieza interna hubo una fusión, o sea, no podían no hacerlo, ¿no? Creo que este mismo lugar de enunciación para crear la salvajada me permitió que no solamente fuese englobar una mirada al pasado con lo que dejaba, sino es unir estas diferentes miradas, incluso del presente. Y creo que la salvajada surge como este proceso migrante de la mirada de lo que dejo, pero también la mirada de lo que me acoge, de a dónde voy y quizás también como un poco la ambigüedad de no sé a dónde voy, pero me conformo con este presente, ¿no? Y entonces es un poco para mí como, fue como hacer escritura del presente, yo creo. Okay. Era como, bueno, de hecho estoy leyendo, no sé si esto lo cortarán luego o no, pero te lo comento igual. Estoy leyendo este libro de Cristina Rivera Garza de la escritura indómita, necrótica, y ella justamente habla de que la escritura de hoy en día en América Latina es como, bueno, viene de estos países desestructurados y desequilibrados. Hola. Y es una escritura que me relaciona mucho con lo que plantea ella, porque dice que es una escritura que más que informar, busca confundir, y entonces que los límites en lo que es literario o no se difuminan. Entonces ya no importa si es algo que pasó o no pasó, pero es una experiencia de lo presente, entonces que es una escritura que narra el presente, y eso creo que va, o sea, lo leí y me hizo pensar que es lo que de cierta manera hice de forma inconsciente con La Salvajada. O sea, fue narrar desde el presente lo que dejaba y lo que estaba recibiendo. Es como una bisagra, creo, no sé. Como este proceso de escritura cuando me vine surgió como algo muy íntimo y de limpieza, empieza como una especie de diario, ¿no? O sea, me gusta llevar diarios. Y claro, tenemos asociado la escritura del diario con la escritura del yo y todo muy intimista, pero a mí me gusta mucho escribir de lo que observo y de lo que vivo y según mi experiencia, ¿no? Entonces, más que como inventarme algo, que sí, que lo hacemos, obviamente tenemos gran imaginación, pero me gusta mucho llevarlo a la experiencia siempre. Entonces, estos personajes surgen de mi día a día acá en Barcelona, ¿no? De mi experiencia con mis propios grupos de amigos, observando las diferentes situaciones migrantes de cada uno. Y yo creo que si yo quería hacer este proceso de higiene interna, de limpieza, de purificación y sacarme esto que llevaba encima, mi experiencia migrante marcada por el privilegio de tener pasaporte y tal, creo que no hubiese sido suficiente o verdadera, ¿no? O sea, porque más allá de mi experiencia hay otras experiencias que son igual de válidas, que son incluso más dolorosas y más difíciles que la mía. Entonces, para mí como dar voz a estas otras experiencias que las veía reflejadas en mis amigos, en conocidos, en un montón de gente a mi alrededor, creo que era también, era como lo más importante, o sea, demostrar que a pesar de que todos estamos acá y vinimos del mismo sitio, nuestras experiencias vitales son totalmente distintas, nos buscamos la vida de formas totalmente diferentes, pero hay un sentimiento que nos une, ¿no? Que nos hermana. Y no sé si al principio lo estaba haciendo con una intención mayor o un propósito literario,
pero lo veía como algo, creo que de manera orgánica, ¿no? Como que yo creo que esto para que sea orgánico y funcione tiene que ser así, o sea, tiene que haber muchos personajes con diferentes historias, porque una historia creo que no es suficiente y nunca va a ser como, va a ser válida para esa persona, pero no es la única forma que hay. Vale, bueno, es un texto que pensé en conjunto cuando estaba escribiendo La Salvajada. Es un relato que se complementa con este libro de alguna manera. Hay personajes que, bueno, que se repiten, entonces si alguien lee La Salvajada y lee este relato puede hacer una conexión en plan, ay, este personaje me suena. Y bueno, es justamente enfocado desde una perspectiva también femenina de los trabajos precarios que nos vemos obligados a hacer a veces como migrantes. Y en este caso, bueno, es de María Eugenia, que ya sabemos por La Salvajada que es una rider, bueno, se reparte en Globo y Uber y todo esto. Y es más o menos seguir también como parte de su trayectoria en un día por la ciudad, eh, cosas con las que tiene que lidiar, eh, más o menos es esto, básicamente. Es como esta experiencia de un trabajo precario y difícil desde una visión femenina, pero de una mujer migrante, que no tiene papeles, que está sola, que aquí tiene que enviar dinero a su familia, que obviamente no quiere estar aquí, pero es lo que le toca, básicamente. Y entonces es presenciar un día en su vida que va de lo más trágico a lo más cómico de la mano y vive con esto y lo asimila y lo acepta. Eh, y al mismo tiempo ver sus nuevas conexiones y vínculos con las personas que están acá, que comparten su, su destino, básicamente. Entonces es ver cómo ella tiene que desprenderse de todo lo que pudo haber sido para encarar cosas que nunca había pensado que tendría que hacer o llevar a cabo y poder subsistir acá, ¿no? Pero que eso no la hace menos ni más, es simplemente un escalón más en el proceso de migrar. Creo que podría decir que me gusta escribir de la experiencia migrante o bueno, de estas experiencias en general desde una forma un poco, yo creo que visceral y cruda, porque creo que este proceso de escritura al mismo tiempo, o sea, cuando lo escribes también es un proceso visceral, ¿no? Es un proceso que duele físicamente, yo diría, incluso psíquicamente cuando lo estás escribiendo te encuentras mal, te sientes mal físicamente, no sé, como un dolor de la regla, estás ahí dejándolo en la página. Y creo que es una escritura entonces que es visceral, que es cruda, pero al mismo tiempo, teniendo esto en cuenta, también me gusta mucho la parte del humor, la parte de la comedia, que es como al final yo creo que más allá de todo lo visceral y lo rudo y lo triste y nostálgico que es este proceso, al final el humor y la comedia, las risas, eh, es lo que termina de como unir y bajar esta tensión y hacernos como caer en cuenta del sitio en el que estamos y el lugar que estamos ocupando, ¿no? En la sociedad. Entonces, al final es como, es una montaña rusa, ¿no? En plancito, esto puede ser muy crudo, puede ser muy salvaje, puede ser muy violento, porque creo que también me gusta mucho enunciar desde la violencia. Y no sé si tengo la violencia de cierta manera normalizada, yo creo que quizás siendo migrantes latinoamericanos sí que la tenemos un poco normalizada, eh, pero también hay otras cosas como más sutiles, ¿no? Como sí que es esto y sí que se habla de esto y esto sucede, aunque no queramos verlo muchas veces, pero también el componente del humor y la solidaridad y la sororidad entre estos migrantes eh, va súper de la mano, ¿no? Entonces, creo que entre las paletas de emociones hay una gran variedad, yo creo, pero que el humor creo que al final es como el vínculo que termina de unir a los personajes. A ver, bueno, me siento feliz porque en la antología está María Fernanda Ampuero, que para mí fue como, leerla a ella fue como wow, o sea, un antes y un después. De hecho, bueno, hay un epígrafe en la salvajada de su libro. Entonces, para mí, bueno, leer a María Fernanda Ampuero, incluso a Claro Obligado, a Mónica Ojeda, y bueno, otras escritoras de Venezuela que han migrado, como, bueno, Lena o Raquel, que son otra generación, pero también comparten este proceso migrante, creo que al final me ayudó un poco a, no sé si encontrar mi voz, porque no sé si, no me gusta mucho cómo suena,
pero sí como quizás a situarme y ver que hablar de esto desde una visión femenina, o sea, desde una enunciación femenina era posible, porque algo que me pasaba mucho al migrar y al intentar escribir sobre este proceso migratorio era que sentía que mi enunciación partía desde un punto de vista masculino, por todo lo que había leído en la universidad, el canon literario, que no hay tantas mujeres, a menos que seas tú, que de manera autodidacta pues busques y te documentes. Entonces creo que algo inicial fue justamente empezar a leer autoras para descubrir que hablar desde este punto, o sea, desde esta enunciación no masculina era posible. Y bueno, me remito a estas escritoras, a Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, a Lena, a Raquel Rivas, a Clara Obligado, y bueno, ahora no me vienen más, pero, pero están ahí.